Me cambiaste por un cuerpo vacío, Rodrigo. Y ahora pagarás con algo más cruel que la soledad, tu propio destino. El eco de las palabras de Isabela Luarca resonó en el opulento salón de la mansión Balcázar, un espacio que hasta hacía unas horas había sido el santuario de su familia. Ahora se sentía como un mausoleo. Cada objeto de arte, cada mueble de caoba pulida, cada cortina de seda importada, parecía absorber la tensión, volviéndose un testigo mudo de la demolición de su vida. El aire, antes cargado con el aroma de las orquídeas que ella misma cuidaba, estaba ahora viciado por el perfume dulzón y ajeno de Catalina Fieras, la mujer por la que su mundo se desmoronaba. El doctor Rodrigo Balcázar, un hombre cuya reputación en el quirófano era casi divina, se ajustó el nudo de su corbata de seda con una calma insultante. Sus manos, las mismas que podían reconstruir un corazón humano con una precisión milimétrica, eran incapaces de reparar el que acababa de hacer añicos. Su rostro, cincelado y atractivo, endurecido por años de arrogancia y éxito, no mostraba ni una pizca de remordimiento. Para él, esto no era una tragedia, era una evolución, una liberación. No seas melodramática, Isabela replicó, su voz un bisturí frío y afilado. Nuestro matrimonio estaba muerto hace años. Simplemente he tenido el valor de firmar el certificado de defunción. ¿Muerto? Isabela soltó una risa rota, un sonido frágil que se quebró en el aire. Estaba vivo cada vez que te esperaba para cenar, cada vez que cuidaba de nuestro hijo mientras tú construías tu imperio, cada vez que renunciaba a mis propios sueños para que tú pudieras alcanzar los tuyos. Estaba vivo en mi lealtad, en mi sacrificio. Rodrigo desvió la mirada hacia la puerta, donde sus maletas de cuero esperaban, listas para ser llevadas a una nueva vida. Una vida sin las ataduras de la historia, la decencia o la promesa que un día hizo ante un altar. Catalina Fieras, la modelo del momento, cuya imagen adornaba las vallas publicitarias de la Gran Vía, le esperaba en un deportivo descapotable. Juventud, belleza, admiración, todo lo que Rodrigo creía merecer. En el umbral de la biblioteca, oculto en la penumbra, se encontraba Mateo Balcázar. A sus 17 años, ya poseía la altura de un hombre, pero la expresión de su rostro era la de un niño cuyo mundo acababa de ser incendiado. Sus ojos, oscuros e intensos como los de su madre, estaban fijos en su padre. No lloraba. Su dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Se estaba forjando en algo más duro, más afilado, el resentimiento. Había escuchado cada palabra, había sentido cada puñalada verbal. La figura heroica de su padre, el eminente cirujano que salvaba vidas, se había disuelto para revelar a un hombre egoísta y cruel. Isabela, sintiendo la presencia de su hijo, se irguió. Su dolor se transformó en una fortaleza de acero. No le daría a Rodrigo la satisfacción de verla rota. No delante de Mateo. Tu libertad te costará caro, Rodrigo. No hablo de dinero. Hay deudas que no se saldan con cheques. Ahórrate las profecías, Isabela. No tienes nada con qué amenazarme. Lo tengo todo. Éxito, reconocimiento. Y ahora, a la mujer que realmente deseo. Catalina no es como tú. Ella no me ata, me inspira. Te usa, pensó Isabela, pero no lo dijo. Sabía que sería inútil. Rodrigo estaba ciego, deslumbrado por el brillo superficial de Catalina, un brillo que ocultaba un vacío tan grande como su propia vanidad. Rodrigo caminó hacia la puerta, pasando junto a Mateo sin apenas mirarlo. Le dio una palmada torpe en el hombro, un gesto vacío de un padre que ya se había desconectado. Sé un hombre, Mateo. Tu madre necesitará tu apoyo. La frialdad de esas palabras fue la última palada de tierra sobre la tumba de la admiración que Mateo sentía por él. No respondió. Solo apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando Rodrigo cruzó el umbral, se detuvo por un instante y miró hacia atrás, al interior de la casa que abandonaba. Una sonrisa de triunfo se dibujó en sus labios. Por fin soy libre, declaró, no a ellos, sino al mundo, al futuro brillante que creía esperarle. La puerta se cerró con un sonido seco y definitivo. El motor del deportivo rugió en la calle, un sonido obsceno que se alejó rápidamente, llevándose consigo 20 años de matrimonio, una familia y el corazón de un muchacho. Isabela se quedó inmóvil en medio del salón, escuchando el silencio. El peso de la humillación y el abandono cayó sobre ella como una losa. Se permitió un único sollozo, un sonido ahogado que contenía un océano de dolor. Pero entonces sintió una mano en su hombro. Era Mateo. Su contacto era firme, lleno de una madurez prematura forjada en el fuego de esa misma noche. No estás sola, mamá. Isabela se giró y lo abrazó, refugiándose en la inesperada fortaleza de su hijo. Mientras lo sostenía, miró por la ventana hacia la oscuridad por la que Rodrigo se había marchado.
No hubo más lágrimas. En su lugar, una promesa silenciosa, una certeza tan profunda como su herida, se arraigó en su alma. No buscaría venganza, no se rebajaría a su nivel, pero sabía, con una convicción que le helaba la sangre, que el destino tiene una memoria implacable, y el destino, un día, juzgaría a Rodrigo Balcázar. Los años que siguieron a la ruptura fueron un estudio de contrastes, dos universos paralelos que se expandían desde el epicentro de un matrimonio roto. Para el doctor Rodrigo Balcázar, la vida se convirtió en una espiral ascendente de hedonismo y gloria. Madrid se postró a sus pies. De la mano de Catalina Fieras, se convirtió en una figura omnipresente en las crónicas de sociedad. Sus fotos llenaban las páginas de las revistas del corazón. Rodrigo y Catalina en estrenos de ópera. Rodrigo y Catalina en regatas en Marbella. Rodrigo y Catalina en fiestas exclusivas donde el champán corría como agua y las conversaciones eran tan brillantes como vacías. Catalina era su trofeo, la validación de su virilidad y su éxito. Su juventud y belleza actuaban como un espejo que le devolvía una imagen rejuvenecida y poderosa de sí mismo. Su arrogancia, que siempre había sido una faceta de su carácter, se hipertrofió hasta convertirse en su rasgo definitorio. En el Hospital de la Paz, donde su habilidad como cirujano seguía siendo legendaria, su trato con colegas y subordinados se volvió despótico. No aceptaba críticas, no toleraba disensiones. Se movía por los pasillos con un aire de infalibilidad, creyendo que su genio quirúrgico le otorgaba licencia para la tiranía. El doctor, Javier Serrano, un colega de su misma edad que una vez fue su amigo, intentó advertirle: «Rodrigo, estás quemando puentes. La gente te respeta como cirujano, pero empiezan a despreciarte como hombre. La envidia es el tributo que la mediocridad paga al genio». Javier respondió Rodrigo con una sonrisa condescendiente, dando por zanjada la conversación. Mientras tanto, en un modesto pero luminoso piso del barrio de Chamberí, Isabela Luarca emprendía una reconstrucción silenciosa pero tenaz. Los primeros meses fueron un desierto de dolor. Noches en vela, días grises donde el simple acto de levantarse de la cama requería un esfuerzo titánico. Pero en el fondo de ese pozo de desesperación encontró una semilla de su antiguo yo, la artista que había sacrificado por su familia. Con el dinero que obtuvo de la venta de algunas joyas, alquiló un pequeño local y lo convirtió en un estudio de arte. Volvió a pintar. Al principio, sus lienzos eran un reflejo de su tormenta interior. Colores oscuros, trazos violentos, figuras fracturadas. Pero poco a poco, la luz comenzó a filtrarse. Su dolor, decantado a través del arte, se transformó en una expresión de resiliencia. Sus cuadros empezaron a mostrar una fuerza serena, una belleza melancólica que conectaba con la gente. Mateo fue su ancla y su inspiración. Viéndola renacer de sus cenizas, encontró la fuerza para lidiar con su propia rabia. Se volcó en sus estudios con una disciplina feroz. Ya no era solo por un futuro brillante, era una misión. Quería construir un mundo regido por la justicia y la integridad, todo lo contrario al universo cínico y superficial que su padre habitaba. La traición de Rodrigo le había enseñado una lección brutal sobre el abuso de poder, y Mateo juró que él estaría del otro lado, defendiendo a los vulnerables. «Mamá, tus cuadros son increíbles», le decía, observándola trabajar hasta altas horas de la noche. «Deberías exponerlos». Isabela sonreía, con el rostro manchado de óleo. «Quizás algún día, cariño. Por ahora, pintar es suficiente. Es mi forma de respirar». El pequeño estudio, Luarca Arte, comenzó a ganar una clientela modesta pero leal. Isabela no buscaba la fama, pero su talento y su dignidad atraían a personas que valoraban la autenticidad. Se convirtió en un refugio, un lugar donde el arte era una forma de sanación y comunidad. Mientras Isabela y Mateo construían su vida ladrillo a ladrillo, el paraíso de Rodrigo y Catalina comenzaba a mostrar sus primeras fisuras, imperceptibles para un ojo menos agudo. Catalina amaba el lujo y la atención que Rodrigo le proporcionaba, pero su lealtad era tan volátil como las tendencias de la moda. En las fiestas, mientras Rodrigo pontificaba sobre sus logros, los ojos de Catalina a menudo se desviaban hacia otros hombres, hombres con títulos nobiliarios, fortunas más antiguas o simplemente más jóvenes. Una noche, en una gala benéfica en el Teatro Real, mientras Rodrigo estaba rodeado por un círculo de admiradores, Catalina conversaba animadamente con Gonzalo de la Vega, un conocido aristócrata y playboy. La risa de Catalina era un poco más fuerte de lo necesario. Su mano se posaba en el brazo de Gonzalo con una familiaridad que no pasó desapercibida para algunos. Cuando Rodrigo se reunió con ella más tarde, notó el brillo en sus ojos. «Te estabas divirtiendo con de la Vega», comentó, con un matiz de posesividad en su voz.
Catalina se encogió de hombros, ajustándose un collar de diamantes. Un regalo de Rodrigo. Es un hombre encantador. Y muy influyente. Rodrigo, tú eres el mejor cirujano de España, pero no eres el único hombre poderoso en Madrid. No deberías darme por sentada. La frase quedó flotando en el aire, una advertencia velada envuelta en una sonrisa seductora. Rodrigo, en su ceguera arrogante, la interpretó como un juego, un simple coqueteo para mantener viva la llama. No pudo ver la verdad, que para Catalina él no era el destino final, sino un escalón más en su propia y despiadada ambición. La lealtad, para ella, no era un principio sino una estrategia, y las estrategias, por definición, podían cambiar. El castillo de naipes que Rodrigo Balcázar había construido con tanto esmero comenzó a tambalearse, no por un golpe de viento, sino por el peso de su propia soberbia. Las primeras grietas aparecieron donde se sentía más invulnerable, en su carrera profesional. El caso de la familia Osorio fue el catalizador. Julián Osorio, un empresario de mediana edad, había sido sometido a una compleja cirugía de bypass coronario realizada por Rodrigo. La operación fue declarada un éxito rotundo, y Rodrigo, como de costumbre, aceptó las alabanzas con la displicencia de quien considera la perfección como su estado natural. Sin embargo, semanas después, Osorio sufrió una complicación severa, una infección postoperatoria que lo dejó con secuelas permanentes. La familia, devastada, solicitó una revisión del caso. Alegaban que las advertencias de una enfermera sobre un posible error en la esterilización del instrumental habían sido ignoradas por el doctor Balcázar. La enfermera, Elena Pardo, una profesional con años de experiencia, confirmó en privado que había expresado su preocupación, pero que Rodrigo la había desestimado con un gesto autoritario, diciendo: «Yo no cometo errores, enfermera, ocúpese de sus tareas». La acusación de negligencia comenzó a susurrarse por los pasillos del hospital y finalmente se filtró a la prensa. Al principio, fue una pequeña nota en la sección de sucesos, pero la reputación de Rodrigo era un imán para la atención mediática. El escándalo creció. El hospital, para proteger su imagen, inició una investigación interna. Rodrigo, furioso, lo consideró una afrenta personal, una traición de la institución a la que había dado tanto prestigio. «Es una casa de brujas», bramaba en su despacho, mientras su abogado, Leandro Sotomayor, intentaba calmarlo. «La familia Osorio solo busca dinero, y esa enfermera es una incompetente resentida». «Rodrigo, la arrogancia no es una buena estrategia de defensa», le aconsejó Sotomayor, un hombre pragmático y cauto. «Debemos ser meticulosos, demostrar que se siguieron todos los protocolos, pero tu historial de enfrentamientos con el personal no nos ayuda». Mientras su vida profesional se enturbiaba, su paraíso personal se volvía cada vez más frágil. Catalina, que había disfrutado del sol de su fama, no tenía intención de mojarse bajo la lluvia de sus problemas. Su flirt con Gonzalo de la Vega se intensificó, pasando de conversaciones en fiestas a almuerzos privados en hoteles de lujo. Las excusas de Catalina eran cada vez más elaboradas y menos creíbles. Sesiones de fotos que se alargaban, compromisos con diseñadores, viajes relámpago a París o Milán. Rodrigo, distraído por sus problemas legales y cegado por su ego, se negaba a ver la verdad. Se aferraba a la imagen pública de su relación, a la idea de que Catalina era la prueba viviente de su éxito. Comprarle regalos caros se convirtió en su forma de acallar las dudas. Un brazalete de esmeraldas, un coche nuevo, un fin de semana en un yate. Intentaba comprar una lealtad que nunca había existido. En el otro extremo de la ciudad, la vida de Isabela florecía en una discreta y sólida armonía. Su estudio de arte se había ganado un nombre en el circuito madrileño. Ya no era solo la ex esposa del famoso doctor Balcázar. Era Isabela Luarca, la artista. Sus exposiciones, organizadas por el respetado galerista Antonio Benavides, recibían críticas elogiosas. La gente se sentía atraída por la honestidad emocional de su obra, por la forma en que transformaba el dolor en belleza. Se movía por Madrid con una dignidad serena que contrastaba brutalmente con el frenesí de la vida de Rodrigo. Su círculo de amigos estaba compuesto por artistas, escritores y académicos, gente que valoraba la sustancia por encima del espectáculo. Había encontrado la paz, no olvidando el pasado, sino integrándolo en un presente lleno de propósito. Mateo, ahora un joven universitario brillante, era su mayor orgullo. Había ingresado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense con una de las notas más altas de su promoción. Su mente era aguda, su ética de trabajo, impecable. Pero bajo esa fachada de éxito académico, la herida de la traición de su padre seguía supurando. Cada noticia sobre el escándalo de Rodrigo
Cada foto de él con Catalina avivaba las llamas de su resentimiento. El inevitable encuentro ocurrió una tarde de otoño en una terraza de la calle Serrano. Isabela estaba tomando un café con su amigo galerista, Antonio. Rodrigo, saliendo de una reunión con su abogado, los vio. La imagen de Isabela, riendo, con un aspecto radiante y seguro, le provocó una punzada de ira irracional. Era como si su felicidad fuera una afrenta directa a su propio caos. Se acercó a la mesa, su sombra cayendo sobre ellos. Vaya, vaya. Veo que no has perdido el tiempo, Isabela. Siempre supiste cómo rodearte de hombres que pudieran serte útiles. Isabela levantó la vista. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de calma helada. Antonio se levantó, incómodo. Rodrigo, por favor. No es el lugar ni el momento. No te preocupes, Antonio dijo Isabela, sin apartar los ojos de su exmarido. La falta de clase de Rodrigo es algo a lo que uno se acostumbra. La estocada dio en el blanco. Rodrigo, acostumbrado a la sumisión o a la admiración, no supo cómo reaccionar ante su tranquila superioridad. Sigue siendo la misma mujer resentida de siempre, espetó, su voz cargada de veneno. Disfruta de tu pequeño mundo de artistas fracasados. Yo juego en una liga diferente. Se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí un rastro de amargura, pero no había visto la figura que observaba la escena desde el otro lado de la calle. Mateo, que había quedado en encontrarse con su madre, lo había visto todo. La humillación pública, la crueldad gratuita de su padre. En ese instante, su vago deseo de justicia se cristalizó en un propósito de acero. No era solo por defender a los indefensos, era personal. Un día, se enfrentaría a su padre. No con gritos ni con insultos, sino en un terreno donde la arrogancia no sirviera de escudo y donde la verdad fuera la única ley. El terreno que él mismo estaba aprendiendo a dominar, la ley. Mientras tanto, en un lujoso ático con vistas al retiro, Catalina Fieras se probaba un collar de zafiros, un regalo de Gonzalo de la Vega. Miró su reflejo en el espejo. La imagen de Rodrigo, cada vez más acosado por los problemas, comenzaba a parecerle la de un hombre del pasado. Su lealtad, como una acción en bolsa, estaba a punto de ser transferida a un inversor más prometedor. La traición para ella no era una cuestión de moral, sino de oportunidad, y el paraíso de Rodrigo Balcázar estaba a punto de cerrarle las puertas. El tiempo, ese juez implacable, continuó su curso, ahondando el abismo entre las vidas de Rodrigo e Isabela. Mientras uno se hundía en un fango de escándalos y traiciones, la otra se elevaba sobre los cimientos de su propia resiliencia. Mateo Balcázar se convirtió en una fuerza de la naturaleza en la Facultad de Derecho. Su brillantez no era ostentosa, sino metódica y profunda. Devoraba libros de jurisprudencia, pasaba noches enteras analizando casos y debatía con sus profesores con una madurez que asombraba a todos. Su motivación era un fuego secreto que ardía en su interior. Cada éxito académico, cada elogio de un catedrático, era un paso más en el camino hacia una confrontación que él sabía inevitable. No hablaba de su padre, ni siquiera con su madre. El nombre de Rodrigo se había convertido en un tabú, un fantasma que habitaba los rincones silenciosos de su relación. Isabela respetaba su silencio, pero a veces, cuando lo veía estudiar hasta el amanecer, con una concentración casi febril, un escalofrío de preocupación recorría su espalda. Veía en sus ojos la misma determinación implacable que una vez había admirado en Rodrigo, pero temía que en Mateo, templada por el dolor, pudiera convertirse en un arma de doble filo. La situación de Rodrigo, por su parte, iba de mal en peor. La investigación interna del hospital concluyó con un informe ambiguo que, si bien no lo declaraba culpable de negligencia, sí señalaba fallos en el protocolo de comunicación y una gestión autoritaria del equipo quirúrgico. Era una mancha en su expediente inmaculado, una herida a su ego narcisista. La familia Osorio, animada por este resultado, decidió llevar el caso a los tribunales, presentando una demanda civil por mala praxis. La noticia fue la comidilla de la alta sociedad madrileña. El gran doctor Balcázar, el intocable, ahora tendría que sentarse en el banquillo. Su aura de invencibilidad se resquebrajaba, y aquellos que antes lo adulaban ahora susurraban a sus espaldas. En este clima de creciente aislamiento, su frustración y su ira buscaban un blanco fácil, y ese blanco seguía siendo Isabela. El ataque ocurrió durante la inauguración de la exposición más importante de Isabela hasta la fecha, en la prestigiosa galería de Antonio Benavides. La sala estaba llena de críticos de arte, coleccionistas y amigos. Isabela,
Radiante con un vestido sencillo pero elegante, explicaba una de sus obras a un grupo de asistentes cuando la voz de Rodrigo resonó en la sala, cortando el murmullo de las conversaciones. ¡Qué conmovedor!, dijo con un sarcasmo audible, mientras observaba uno de sus cuadros. La pobre esposa abandonada, canalizando su patético dolor en estos garabatos. Dime, Isabela, ¿la gente compra esto por lástima o porque realmente no entienden de arte? Un silencio incómodo se apoderó de la galería. Todos los ojos se volvieron hacia ellos. Isabela sintió una oleada de calor subir por su cuello. La humillación pública era un arma que Rodrigo sabía manejar con crueldad, pero los años de dolor la habían forjado en un acero que ya no se doblaba. Se giró hacia él, su rostro una máscara de serenidad. Su voz, cuando habló, fue clara y firme, sin un atisbo de temblor. «Hola, Rodrigo. Qué sorpresa verte en un lugar con tanta cultura. Mis cuadros, a diferencia de tu vida, no pretenden ser perfectos. Son honestos, muestran la verdad de la herida y la fuerza de la cicatriz. Es un concepto que quizás te resulte difícil de entender, ya que tú prefieres ocultar tus heridas bajo capas de arrogancia». La respuesta, tan digna y afilada, dejó a Rodrigo sin palabras por un instante. La simpatía de la sala se volcó de inmediato hacia ella. Varios de los presentes lanzaron miradas de desprecio a Rodrigo. Su intento de humillarla se había vuelto en su contra, dejándolo expuesto como un hombre amargado y cruel. Enfurecido por haber perdido el control de la situación, Rodrigo dio un paso más. «Tú y tu maldita dignidad, siempre la santa, la víctima. Arruinaste los mejores años de mi vida con tu aburrida moralidad. Deberías agradecerme que te liberara». Antes de que Isabela pudiera responder, una voz joven y grave resonó desde la entrada de la galería. «Ya es suficiente, padre». Mateo estaba allí, de pie, con su traje de estudiante que ya le quedaba como el de un hombre. Su mirada no contenía el odio adolescente de años atrás, sino una frialdad judicial, una autoridad que descolocó a Rodrigo por completo. «Vete de aquí. No tienes ningún derecho a hablarle así a mi madre». Rodrigo, viéndose desafiado por su propio hijo delante de toda aquella gente, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Intentó recuperar su postura autoritaria. «No te metas en conversaciones de adultos, Mateo». Esta dejó de ser una conversación de adultos en el momento en que decidiste comportarte como un niño malcriado, replicó Mateo, avanzando hacia él. No había amenaza en su postura, solo una determinación inquebrantable. «Has dicho lo que querías. Ahora, márchate». La tensión era palpable. Padre e hijo se miraron fijamente, un duelo de voluntades en medio del silencio de la galería. Rodrigo, por primera vez en muchos años, se sintió intimidado. En los ojos de Mateo no vio al niño que había abandonado, sino a un hombre, un adversario formidable. Sin otra palabra, se dio la vuelta y salió de la galería, derrotado. El murmullo en la sala se reanudó, esta vez cargado de admiración por Isabela y su hijo. Isabela se acercó a Mateo, con el corazón latiéndole con fuerza. «Gracias, hijo, pero no tenías que...» «Sí, tenía que hacerlo», la interrumpió él, su voz ahora más suave. «Alguien tiene que ponerle un límite. Alguien tiene que recordarle que sus acciones tienen consecuencias». Esa noche, mientras Isabela recogía los elogios por su exitosa exposición, Mateo regresó a su apartamento y se sentó frente a sus libros. Pero no leyó. Miró por la ventana la noche de Madrid, las luces de una ciudad que había sido testigo de la humillación de su madre. La semilla de la venganza, plantada años atrás, había germinado. Pero su venganza no sería un acto de ira impulsiva. Sería metódica, legal y devastadora. Se graduaría, se convertiría en el mejor en su campo, y un día, el destino pondría a Rodrigo Balcázar en una posición en la que ni su dinero, ni su fama, ni su arrogancia pudieran salvarlo. Ese día, él estaría allí para ser el instrumento de la justicia, y lo haría no solo por su madre, sino por el niño que había visto su mundo destruido en una noche lejana. En secreto, en el silencio de su habitación, Mateo se hizo un juramento a sí mismo. Un día, se enfrentaría a su padre en un tribunal, y ganaría. El día que Rodrigo Balcázar había temido y negado con igual vehemencia, finalmente llegó. El juicio por la demanda de negligencia de la familia Osorio comenzó, y con él, el desmantelamiento público de su reputación. La sala del tribunal se convirtió en un teatro donde cada día se representaba un nuevo acto de su caída. La prensa, olfateando la sangre, se agolpaba en las escaleras del juzgado. Cada mañana Rodrigo tenía que atravesar un enjambre de cámaras y micrófonos. Intentaba mantener una fachada de confianza, con la cabeza alta y una sonrisa forzada, pero la tensión era visible en las ojeras bajo sus ojos y en la rigidez de su mandíbula. Dentro de la sala, el ambiente era asfixiante.
El abogado de la familia Osorio, un hombre astuto y tenaz llamado Leandro Sotomayor, comenzó a construir su caso pieza por pieza. Llamó a declarar a una serie de expertos médicos que, con un lenguaje técnico pero demoledor, señalaron las posibles desviaciones del protocolo estándar durante la cirugía de Julián Osorio. Pero el golpe más duro llegó con el testimonio de la enfermera, Elena Pardo. En el estrado, con una voz tranquila pero firme, relató el incidente en el quirófano. Describió cómo había notado una anomalía en el ciclo de esterilización de una de las bandejas de instrumental y cómo había intentado alertar al doctor Balcázar. ¿Y cuál fue su respuesta, señora Pardo?, preguntó Sotomayor. Elena Pardo tragó saliva. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Rodrigo. Me dijo que no le hiciera perder el tiempo con trivialidades. Dijo, mi concentración vale más que sus protocolos de enfermería. Y luego me ordenó que continuara. La declaración cayó como una bomba en la sala. Pintaba a Rodrigo no solo como un médico negligente, sino como un déspota cuya arrogancia ponía en riesgo la vida de sus pacientes. El abogado de Rodrigo intentó desacreditarla, insinuando que guardaba rencor por una evaluación de desempeño negativa, pero el testimonio de Elena Pardo fue consistente y creíble. Su dignidad contrastaba con la ira mal disimulada de Rodrigo. El escándalo se convirtió en la comidilla de Madrid. En los cafés, en las cenas de la alta sociedad, en los pasillos del hospital, el nombre de Rodrigo Balcázar estaba en boca de todos. Su imagen, antes la de un semidios de la medicina, se estaba desmoronando, revelando a un hombre falible y peligrosamente soberbio. Los amigos de antaño cruzaban la calle para no tener que saludarlo. Los pacientes comenzaron a cancelar sus citas. Catalina Fieras observaba el desastre desde una distancia calculada. Para ella, la debacle de Rodrigo era un lastre, una mancha en su propia imagen cuidadosamente construida. Había dejado de acompañarlo a los eventos públicos, alegando una agenda de trabajo imposible. La verdad era que pasaba cada vez más tiempo en compañía de Gonzalo de la Vega y su círculo de adinerados admiradores. Rodrigo, desesperado por mantener las apariencias, se aferraba a ella como un náufrago a un trozo de madera. «Necesito que estés a mi lado», Catalina le suplicó una noche, después de una jornada particularmente humillante en el tribunal. «Necesito que la gente nos vea juntos, que vean que todavía creemos en mí». Catalina lo miró con una frialdad que lo heló. Estaba aplicándose una mascarilla facial. Su rostro una máscara impasible de color verde. «Rodrigo, cariño, mi agente dice que asociar mi imagen a este escándalo sería un suicidio profesional. Lo siento, pero mi carrera es lo primero. ¿Tú entiendes, verdad?» Él entendió perfectamente. Entendió que su valor para ella estaba directamente ligado a su estatus, y su estatus se estaba evaporando. La soledad, una compañera que no había conocido en décadas, comenzó a instalarse en los fríos y silenciosos salones de su ático. Mientras tanto, Isabela y Mateo seguían el juicio a través de las noticias, cada uno a su manera. Isabela sentía una mezcla de tristeza y vindicación. Le dolía ver al hombre que una vez amó autodestruirse de una manera tan pública, pero también sentía que el mundo finalmente estaba viendo al verdadero Rodrigo, el que ella había conocido en la intimidad de su desprecio. Para Mateo, cada titular, cada testimonio, era una confirmación de la justicia del universo, aunque fuera una justicia lenta y dolorosa. No sentía alegría, sino una sombría satisfacción. Su padre estaba recibiendo lo que merecía, pero la rabia seguía allí, una brasa ardiente bajo la superficie de su compostura. El punto de inflexión, el momento en que el paraíso de Rodrigo se derrumbó de forma definitiva, llegó una noche de forma inesperada. Agotado y deprimido tras el juicio, decidió volver a casa antes de lo habitual. No llamó para avisar. Al entrar en el lujoso apartamento, un silencio extraño lo recibió. El aire estaba cargado con el aroma de un perfume masculino que no era el suyo. Siguiendo un instinto funesto, caminó por el pasillo de mármol hacia el dormitorio principal. La puerta estaba entreabierta. Desde dentro llegaba el sonido de risas ahogadas. Con el corazón martillándole en el pecho, empujó la puerta. La escena que lo recibió fue un cliché devastador, una puñalada directa a su orgullo. Catalina, vestida solo con un negligé de seda, estaba en los brazos de otro hombre, un hombre que Rodrigo reconoció al instante, Gonzalo de la Vega. Estaban de pie junto a la ventana, compartiendo una copa de champán, mirando las luces de Madrid como si fueran los dueños de la ciudad. Por un momento, nadie se movió. Los tres quedaron congelados en un triángulo de traición y descubrimiento. La copa de champán resbaló de la mano de Catalina y se hizo añicos en el suelo, rompiendo el hechizo. «Rodrigo», susurró ella, su rostro una mezcla de sorpresa y, para su horror, una pizca de desafío. Gonzalo de la Vega, por su parte,
Ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. Simplemente levantó una ceja, con una sonrisa de superioridad. Rodrigo no gritó. No hubo un estallido de furia, solo un silencio gélido, más aterrador que cualquier grito. Sintió cómo algo dentro de él se rompía irrevocablemente. La humillación fue total y absoluta. La mujer por la que había destruido su familia, la mujer que era el símbolo de su triunfo, lo había traicionado de la manera más burda y predecible. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió del apartamento, cerrando la puerta tras de sí. Caminó por las calles de Madrid sin rumbo, mientras la ciudad que una vez había sido su reino ahora parecía burlarse de él. La ironía era aplastante. Él, que se había creído tan inteligente, tan por encima de los demás, había sido un peón en el juego de una modelo ambiciosa y un aristócrata aburrido. El escándalo de su carrera era una cosa. Pero esto era la aniquilación de su ego. Estaba solo, completamente y miserablemente solo. El descubrimiento de la infidelidad de Catalina fue el golpe de gracia para el ya malherido orgullo de Rodrigo Balcázar. Lo que siguió fue una hemorragia rápida y brutal de todo lo que había definido su nueva vida. Catalina no esperó a ser expulsada. A la mañana siguiente, mientras Rodrigo vagaba por la ciudad como un alma en pena, ella orquestó su salida con la misma eficiencia con la que organizaba una sesión de fotos. Un equipo de mudanzas vació el apartamento de sus pertenencias, la ropa de diseñador, las obras de arte moderno que habían comprado juntos, las joyas que él le había regalado. No solo se llevó los objetos materiales, se llevó el barniz de glamour que había cubierto la vida de Rodrigo. Cuando él regresó al ático al anochecer, lo encontró semivacío, silencioso y frío. Sobre la mesa de centro de cristal, un sobre. Dentro, una breve nota escrita con una caligrafía impecable. Rodrigo, lo nuestro ha sido maravilloso mientras ha durado, pero ambos sabíamos que no era para siempre. Te deseo suerte, Catalina. Junto a la nota, los extractos bancarios revelaron la segunda parte de la traición. Catalina había vaciado la cuenta conjunta que compartían, una suma considerable que Rodrigo había destinado a gastos corrientes y caprichos. El dinero, al igual que la mujer, se había esfumado. La reputación, el amor, la fortuna, todo se desvanecía a la vez. Abandonado y humillado, Rodrigo se encontró en un abismo de desesperación que nunca había conocido. Durante días, se encerró en el ático, con las cortinas corridas, alimentándose de whisky y autocompasión. El juicio por negligencia continuaba sin él. Su abogado presentaba excusas médicas mientras intentaba desesperadamente controlar los daños. En su soledad, un pensamiento recurrente comenzó a atormentarlo: Mateo. En su desesperación, el recuerdo de su hijo se transformó en una extraña y distorsionada idea de salvación. Quizás, si podía reconectar con él, si podía demostrarle que había cambiado, encontraría un ancla en medio de la tormenta. Era un acto de egoísmo puro disfrazado de arrepentimiento. Consiguió el número de teléfono de Mateo a través de un antiguo contacto y lo llamó. La voz de su hijo al otro lado de la línea fue cortante, desprovista de toda calidez. «¿Qué quieres?», preguntó Mateo, sin preámbulos. «Mateo, hijo, necesito hablar contigo». La voz de Rodrigo era ronca, irreconocible. «Las cosas no van bien. Me he equivocado en muchas cosas. ¿Te das cuenta ahora? ¿Ahora que tu mundo de lujo y mentiras se está desmoronando?». La respuesta de Mateo fue gélida, precisa como un bisturí. «Llegas un poco tarde para Epifanías, ¿no crees? Por favor, solo quiero verte. Tomar un café, hablar». Hubo un largo silencio. Rodrigo contuvo la respiración, aferrándose a una última esperanza. «No», dijo Mateo finalmente. «No tengo nada que hablar contigo. Construiste tu vida sobre las ruinas de la nuestra. Ahora, vive en ella. No me llames más». La llamada se cortó. El tono de línea ocupada fue el sonido más solitario que Rodrigo había escuchado en su vida. El rechazo de su hijo fue más doloroso que la traición de Catalina, más humillante que el escándalo público. Era la confirmación de su fracaso absoluto como hombre, como padre. Mateo colgó el teléfono, con la mano temblorosa. La llamada lo había sacudido más de lo que quería admitir. La voz rota de su padre había despertado una pizca de una piedad que él creía muerta. Inquieto, fue a ver a su madre. La encontró en su estudio, trabajando en un nuevo lienzo, la luz del atardecer bañando la habitación en tonos dorados. Le contó la conversación. Isabela dejó el pincel y lo escuchó atentamente, con su habitual calma. «Hiciste lo que sentías que debías hacer, Mateo. Y tienes todo el derecho a sentirte así». «Pero sonaba desesperado», admitió Mateo, casi avergonzado.
Por un momento sentí pena por él. Isabela se acercó y le puso una mano en el brazo. Su mirada era profunda, llena de una sabiduría forjada en el sufrimiento. La pena es un sentimiento noble, hijo, pero no dejes que te confunda. Tu padre no busca redención, busca refugio. Y ten cuidado. El odio es un veneno que consume el alma de quien lo alberga. No dejes que el rencor hacia él defina quién eres tú. Tu camino es la justicia, no la venganza. No te conviertas en un reflejo de su oscuridad. Las palabras de su madre calaron hondo en Mateo. Comprendió que su misión no era destruir a su padre, sino superarlo, ser el hombre que Rodrigo nunca pudo ser, un hombre de integridad. Impulsado por el rechazo y la desesperación, Rodrigo tomó una última y fatídica decisión. Si no podía obtener la redención, obtendría venganza. Su ira, incapaz de alcanzar a Catalina o a la sociedad que le había dado la espalda, se centró en el único blanco que le quedaba, Isabela. Contactó a su abogado, Leandro Sotomayor, con una nueva directriz. Quiero el divorcio. Y lo quiero ahora. Rodrigo, quizás no sea el mejor momento. ¡Ahora!, gritó. Y quiero que la arruines. Ella se quedó con la casa, con su dignidad. Voy a quitárselo todo. Alegaremos que su éxito como artista se construyó gracias a mis contactos, que vivió de mi fortuna durante años. La dejaré sin nada. Sotomayor suspiró, sabiendo que estaba a punto de embarcarse en una batalla legal fea y mezquina, impulsada por el despecho de un hombre roto. Pero era su cliente. Inició los trámites, redactó la demanda y la presentó ante los tribunales. La notificación llegó al estudio de Isabela una mañana lluviosa. Al leer los términos de la demanda, una petición agresiva y llena de falsedades que buscaba despojarla de la casa familiar y reclamar una parte de los ingresos de su arte, no sintió rabia. Sintió una profunda y amarga lástima. Era el último coletazo de un hombre ahogándose, intentando arrastrar a otros con él. Se preparó para la lucha. Contrató a una abogada, Elvira Crespo, una mujer conocida por su tenacidad. Sabía que sería una batalla desagradable, pero no tenía miedo. Pero que sabía que sería una batalla desagradable, había reconstruido su vida desde cero una vez y podía hacerlo de nuevo. Lo que no sabía, lo que nadie podía imaginar, era el giro cruel y poético que el destino estaba a punto de dar. El sistema judicial español, con su laberinto de asignaciones aleatorias y burocracia, estaba a punto de tejer una trampa perfecta, una que convertiría un simple juicio de divorcio en el escenario final de una tragedia familiar. El día del inicio del juicio de divorcio amaneció gris y plomizo, un reflejo perfecto del ánimo de los implicados. Para Isabela, era una formalidad dolorosa, un último trámite para cortar legalmente los lazos con un pasado que ya había dejado atrás emocionalmente. Para Rodrigo, era un campo de batalla, su última oportunidad para infligir daño, para demostrar que todavía tenía poder. La sala del tribunal era un espacio solemne, revestido de madera oscura y presidido por el escudo de España. El aire olía a papel viejo y a justicia aplazada. Isabela se sentó junto a su abogada, Elvira Crespo, con la espalda recta y la mirada serena. Rodrigo, en el lado opuesto, parecía una sombra de lo que fue. Su traje caro le quedaba un poco grande, su rostro estaba demacrado, y sus ojos se movían con nerviosismo por la sala, evitando encontrarse con los de ella. El murmullo de los abogados y funcionarios cesó cuando el alguacil anunció la entrada del juez. De pie, preside la sala el honorable juez Mateo Balcázar Luarca. El nombre resonó en la sala como un trueno. Isabela se quedó sin aliento, su mano voló a su boca. Rodrigo levantó la cabeza bruscamente, su rostro una máscara de incredulidad y pánico. Elvira Crespo y Leandro Sotomayor intercambiaron miradas de absoluto desconcierto. Por la puerta lateral entró la figura del juez. Era Mateo. Vestido con la toga negra, su rostro joven pero imbuido de una gravedad que le añadía años, caminó con paso firme hacia el estrado. No miró a ninguno de los presentes. Se sentó, ajustó sus papeles y el mazo, y solo entonces levantó la vista. Sus ojos, oscuros e insondables, barrieron la sala y se detuvieron, por una fracción de segundo, en la figura de su padre. Luego pasaron a su madre. Fue una mirada profesional, controlada. Pero en esa breve conexión, un universo de historia compartida, de dolor y de amor, pasó entre ellos. Rodrigo sintió que la sangre se le helaba en las venas. El mundo se había vuelto del revés. El hijo al que había abandonado, el joven al que había intentado contactar en su desesperación, estaba ahora sentado por encima de él,
investido con el poder del Estado para decidir su futuro. La ironía era tan monstruosa, tan perfecta en su crueldad, que parecía sacada de una tragedia griega. El destino, al que él había desafiado con tanta arrogancia, se estaba riendo en su cara. El pánico se apoderó de él. Se inclinó hacia su abogado, Sotomayor. «No puede ser. Esto es imposible», siseó. «Tiene que recusarse. Es mi hijo». «Cálmate». Rodrigo le susurró Sotomayor, aunque él mismo estaba visiblemente afectado. «Conozco el procedimiento. Solicitaré la recusación de inmediato por conflicto de intereses. Es un trámite estándar». Mientras tanto, Mateo, con una voz que no traicionaba ninguna emoción, dio inicio a la sesión. «Buenos días. Estamos aquí para ver el caso de divorcio entre don Rodrigo Balcázar y doña Isabela Luarca. Antes de proceder, este tribunal es consciente de la relación familiar existente entre el juez que preside y las partes litigantes». Hizo una pausa, y el silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Normalmente, este sería un motivo claro de recusación. Sin embargo, debido a una saturación sin precedentes en este juzgado y a la urgencia de desatascar el calendario procesal, se ha consultado con la judicatura, dada la naturaleza civil del caso y confiando en la imparcialidad de este juez, se ha decidido proceder, a menos que alguna de las partes presente una objeción formal y fundamentada que demuestre un riesgo real de parcialidad. Era un movimiento audaz, casi una provocación. Mateo estaba siguiendo el protocolo al pie de la letra, pero al mismo tiempo estaba lanzando un guante. Sotomayor se puso de pie. «Señoría, con el debido respeto, la defensa de don Rodrigo Balcázar desea objetar formalmente. La relación padre-hijo es, en sí misma, una prueba irrefutable de un conflicto de intereses. Solicitamos su recusación inmediata». Mateo lo miró, su rostro impasible. «Su objeción queda registrada, letrado. Sin embargo, la ley requiere algo más que la mera existencia de una relación. Requiere una prueba de que dicha relación impedirá un juicio justo. ¿Tiene usted alguna prueba concreta de que este juez ha mostrado animosidad o favoritismo previo hacia alguna de las partes que pudiera contaminar este proceso?» Sotomayor se quedó sin palabras. ¿Cómo podía probar la animosidad de un hijo abandonado sin airear públicamente los trapos más sucios de su cliente, sin presentarlo como el villano de la historia desde el primer minuto? Cualquier argumento que usara para recusar a Mateo sería un tiro en el pie, una admisión de la fractura irreparable de su relación familiar, lo que implícitamente daría la razón a Isabela. Mateo había tendido una trampa legal perfecta. «¿No tiene nada que añadir, letrado?», preguntó Mateo, su tono neutro, casi aburrido. «No, señoría». Por el momento, dijo Sotomayor, sentándose, derrotado. Elvira Crespo, la abogada de Isabela, se levantó. «Señoría, por parte de mi clienta no hay ninguna objeción. Doña Isabela Luarca confía plenamente en la integridad de este tribunal y en la imparcialidad de la justicia». La declaración fue una jugada maestra. Isabela, al aceptar a su hijo como juez, se posicionaba en un plano de superioridad moral, demostrando su fe en la justicia y en la rectitud de Mateo, a pesar de su dolor. Mateo asintió. «Muy bien». Habiendo escuchado a ambas partes, y en ausencia de pruebas que demuestren una parcialidad manifiesta, la objeción es desestimada. El juicio continúa. El mazo cayó con un golpe seco. El sonido selló el destino de Rodrigo. Estaba atrapado. Cada palabra que dijera, cada argumento que presentara su abogado, sería escuchado y juzgado por el hijo al que había despreciado. La arrogancia de Rodrigo se evaporó, reemplazada por un miedo primordial. Miró a Mateo, sentado en lo alto, envuelto en la autoridad de la ley, y por primera vez no vio a su hijo, vio a un extraño, a un juez implacable cuyos ojos guardaban el recuerdo de cada herida, cada humillación, cada lágrima. El destino que Isabela le había profetizado años atrás había llegado, y tenía el rostro de su propio hijo. El juicio apenas comenzaba, pero Rodrigo Balcázar ya se sentía condenado. El dramático silencio se espesó cuando padre e son se miraron a los ojos a través de la sala, uno desde la cima del poder, el otro desde el abismo de su caída. El juicio se convirtió en un lento y metódico proceso de disección de la vida de Rodrigo Balcázar. Lo que él había concebido como un ataque rápido y letal para despojar a Isabela de sus bienes, se transformó en un espejo que le devolvía el reflejo de su propia decadencia moral. El abogado de Rodrigo, Leandro Sotomayor, intentó seguir la estrategia planeada. Presentó argumentos sobre cómo el estilo de vida lujoso de Isabela había sido financiado exclusivamente por Rodrigo, y cómo su tardía carrera artística
se había beneficiado de la red de contactos de su influyente marido. Pero los argumentos sonaban huecos, desesperados, en la atmósfera cargada de la sala. La abogada de Isabela, Elvira Crespo, desmanteló cada punto con una precisión quirúrgica. Presentó pruebas de que Isabela había renunciado a una prometedora beca de arte en su juventud para apoyar la carrera de Rodrigo. Mostró facturas y recibos que demostraban cómo Isabela había financiado el inicio de su estudio con la venta de sus propias joyas, reliquias familiares. Llamó a declarar a Antonio Benavides, el galerista, quien testificó bajo juramento sobre el talento innato de Isabela y cómo su éxito se debía únicamente a la calidad de su trabajo, no a ninguna influencia externa. El nombre Balcázar no le abrió ninguna puerta a la señora Luarca, declaró Benavides. De hecho, al principio, fue un obstáculo. Muchos en el mundo del arte la veían con escepticismo, como la esposa de un hombre rico que pintaba por capricho. Tuvo que trabajar el doble para demostrar su valía. Cada testimonio era un clavo más en el ataúd de la narrativa de Rodrigo. Él observaba desde su asiento, cada vez más pálido, cada vez más pequeño. Intentaba mantener una fachada de indignación, pero el miedo se filtraba por sus poros. El momento más devastador llegó cuando Isabela fue llamada al estrado. Subió con una dignidad que silenció la sala. Habló con una voz clara y serena, sin una pizca de rencor. No relató la historia de una víctima, sino la de una superviviente. Describió los años de sacrificio, el dolor de la traición, la humillación del abandono. No lo hizo para suscitar lástima, sino para establecer la verdad. Cuando Rodrigo me dejó, dijo, mirando directamente al estrado, a su hijo, aunque sus palabras se dirigían a la corte, me quitó la vida que conocía, pero me devolvió algo que había olvidado, a mí misma. El arte no fue un pasatiempo, fue mi salvación. Fue la forma de reconstruir, pieza por pieza, la identidad que había cedido por amor. El dinero que he ganado no es fruto de su influencia, sino de mi dolor, de mi trabajo, de mi renacimiento. Su testimonio fue tan poderoso en su honestidad que conmovió a todos en la sala. No había odio en sus palabras, solo una verdad tranquila y profunda. Rodrigo, al escucharla, sintió una punzada de algo que no había sentido en años, la vergüenza. Por un breve instante, la vio no como una adversaria, sino como la mujer a la que había herido irreparablemente. Desesperado, intentó una última y patética maniobra. Durante un receso, se las arregló para interceptar a Mateo, en un pasillo desierto cerca de su despacho. «Mateo», por favor suplicó, su voz un susurro ronco. «Tienes que parar esto. Es tu madre, lo sé, pero también soy tu padre. La sangre debería significar algo. ¿Vas a dejar que me destruya?» Mateo lo miró, su rostro una máscara de imparcialidad judicial, pero sus ojos ardían con una frialdad que quemaba. «En esta sala usted no es mi padre, es una de las partes, y mi madre es la otra. Mi única lealtad es a la ley y a la verdad, y la verdad, hasta ahora, no parece estar de su lado. Vuelva a la sala, señor Balcázar». El uso del señor Balcázar fue más cortante que cualquier insulto. Trazó una línea definitiva entre ellos. Rodrigo comprendió que no había fisuras en la armadura de su hijo. No había un resquicio por donde pudiera colarse la manipulación emocional. Estaba solo frente a la justicia, y la justicia tenía la memoria de su hijo. De vuelta en la sala, Sotomayor, viendo su caso desmoronarse, jugó su última carta. «Señoría, la defensa llama a declarar a doña Catalina Fieras». Un murmullo recorrió la sala. El nombre de la famosa modelo, la mujer en el centro de todo el drama, electrificó el ambiente. Rodrigo se quedó helado. No había autorizado a su abogado a llamarla. Era una medida desesperada, un riesgo inmenso. Catalina podría tanto salvarlo, testificando que su relación con Isabela estaba muerta mucho antes de que ella apareciera, como podría destruirlo, revelando sus confidencias más oscuras. Mateo asintió, su rostro impasible. «Que pase la testigo». La tensión en la sala era insoportable. Rodrigo no podía respirar. ¿Qué diría Catalina? ¿Se pondría del lado del hombre que la había cubierto de lujos o del hombre que ahora estaba perdiendo, un socio comercial ya no rentable? Rodrigo, que siempre se había considerado un maestro de la estrategia, se dio cuenta de que su destino pendía de la lealtad de una mujer a la que él mismo le había enseñado que la lealtad no existía, solo el interés propio. El juicio, que ya era una pesadilla, estaba a punto de convertirse en su infierno personal. Las puertas de la sala se abrieron y, como si entrara en una pasarela, apareció Catalina Fieras. Vestía un traje de chaqueta blanco, impecable,
un atuendo diseñado para proyectar una imagen de pureza y profesionalidad. Su belleza seguía siendo deslumbrante, pero sus ojos azules, que una vez habían prometido un paraíso de pasión a Rodrigo, ahora eran fríos y calculadores como el hielo. Caminó hacia el estrado con una confianza que llenó la sala, consciente de que todas las miradas estaban puestas en ella. Rodrigo la observaba, con el corazón en un puño. Una parte de él, la parte más ingenua y desesperada, todavía albergaba la esperanza de que ella mostrara un mínimo de lealtad, de que recordara los años de lujo y pasión que habían compartido. Pero la mirada que Catalina le dedicó al pasar junto a él fue vacía, la de una extraña. Juró decir la verdad con una mano firme sobre la Biblia y se sentó, cruzando las piernas con elegancia. El abogado de Rodrigo, Sotomayor, comenzó el interrogatorio, tratando de guiarla por un camino favorable. Señorita Fieras, usted mantuvo una relación con mi cliente, el doctor Balcázar. ¿Podría describir el estado de su matrimonio con la señora Luarca cuando usted lo conoció? Catalina suspiró. Un gesto teatral de melancolía. Rodrigo era un hombre profundamente infeliz, dijo, su voz suave y convincente. Me confesó en numerosas ocasiones que su matrimonio era una farsa, una carga que arrastraba por un sentido del deber mal entendido. Isabela, según él, era una mujer fría, controladora, que no apoyaba su ambición. Rodrigo sintió un fugaz alivio. Estaba mintiendo, por supuesto, distorsionando sus palabras, pero eran mentiras a su favor. Sin embargo, la abogada de Isabela, Elvira Crespo, era una depredadora legal y ya había olido la sangre. Cuando llegó su turno, se acercó al estrado con una sonrisa amable que no llegaba a sus ojos. Señorita Fieras, gracias por su testimonio. Habla usted de la infelicidad del doctor Balcázar. Pero hablemos de su propia felicidad. ¿Su relación con él estaba basada en el amor o en el interés? Sotomayor se levantó. Objeción. La pregunta es impertinente y busca desacreditar a la testigo. Denegada, dijo Mateo desde el estrado, su voz resonando con autoridad. La testigo puede responder. La naturaleza de su relación es relevante para entender las circunstancias del divorcio. Catalina no se inmutó. Amaba a Rodrigo, o, al menos, amaba al hombre que creí que era. ¿Y quién resultó ser?, inquirió Crespo, acercándose un paso más. Un hombre obsesionado con su imagen. Un hombre que me veía como un trofeo, respondió Catalina, y aquí comenzó el giro. La traición. Me cubrió de regalos. Sí, pero no eran regalos de amor. Eran inversiones en su propio ego. Quería que el mundo viera que podía tener a la mujer más deseada. ¿Le habló alguna vez de sus finanzas? ¿De sus planes para el futuro? Una vez que se hubiera divorciado de la señora Luarca? Catalina hizo una pausa, mirando al techo como si buscara en su memoria. Era una actriz consumada. Sí. De hecho, a menudo se jactaba de ello. ¿Podría compartir con el tribunal de qué se jactaba? Decía que, cuando finalmente se librara de Isabela, se aseguraría de que ella no recibiera ni un céntimo de más. Tenía un plan. Me dijo que había estado desviando activos a cuentas en el extranjero durante años, mucho antes de su separación, para que no formaran parte del patrimonio conyugal. Se rió al decir que la santa de su esposa era demasiado ingenua para darse cuenta. La sala entera contuvo la respiración. Rodrigo se puso de pie de un salto, su rostro descompuesto por la rabia y el pánico. ¡Mentirosa! ¡Eso es mentira! ¡Silencio!, ordenó Mateo, su voz un látigo. Señor Balcázar, si vuelve a interrumpir, ordenaré que lo saquen de la sala. Rodrigo se desplomó en su silla, temblando. La traición era absoluta. Catalina no solo lo había abandonado, sino que había vuelto para clavarle el último puñal, revelando un fraude fiscal que podría llevarlo a la cárcel. Elvira Crespo, sabiendo que tenía el juicio ganado, dio la estocada final. Una última pregunta, señorita Fieras. ¿Por qué terminó su relación con el doctor Balcázar? Catalina miró a Rodrigo directamente a los ojos. Su expresión, una mezcla de desprecio y lástima. Porque me di cuenta de que su arrogancia no era un signo de fortaleza, sino de una profunda inseguridad. Y porque, francamente, su escándalo por negligencia médica se convirtió en un lastre para mi imagen. Mi marca no puede permitirse estar asociada con el fracaso. La brutal honestidad de sus palabras fue más devastadora que cualquier acusación legal. Lo había reducido a eso, un mal negocio. Cuando Catalina Fieras bajó del estrado y salió de la sala, dejó tras de sí la figura de un hombre completamente destrozado. Rodrigo Balcázar ya no intentaba mantener la compostura. Se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo sacudido por sollozos ahogados. El gran cirujano, el hombre que se creía un dios, estaba llorando como un niño perdido. Suplicó con la mirada a su abogado, a la sala, al mundo,
buscando una piedad que sabía que no merecía. En lo alto, en el estrado, Mateo lo observaba. Su rostro permanecía firme, una máscara de granito. No había ni una pizca de compasión en su mirada, ni un atisbo de la duda que había sentido cuando su padre lo llamó por teléfono. En ese momento, no era su padre quien se derrumbaba ante él, era el acusado. El hombre que había humillado a su madre, que había destruido a su familia, que había intentado engañar a la justicia. El juicio había terminado. Solo quedaba la sentencia. Y el destino de Rodrigo Balcázar, que ahora colgaba de un hilo, estaba a punto de ser cortado por la mano de su propio hijo. El día de la sentencia, la sala del tribunal estaba más concurrida que nunca. La prensa y los curiosos se agolpaban, ansiosos por presenciar el último acto de la caída de Rodrigo Balcázar. Rodrigo entró escoltado por su abogado, pero parecía caminar solo, envuelto en un aura de derrota. Isabela, por su parte, llegó con la misma serenidad que había mantenido durante todo el proceso, una isla de calma en un mar de drama. Mateo entró y la sala se puso en pie. Su rostro era grave, sus movimientos deliberados. Se sentó y se tomó un momento, mirando los papeles que tenía delante, aunque todos sabían que no necesitaba leerlos. La sentencia ya estaba escrita, no en el papel, sino en la historia de sus vidas. Pónganse en pie, las partes ordenó con voz clara y resonante. Rodrigo e Isabela se levantaron. Mateo comenzó a leer el fallo. Su voz era un instrumento de la ley, despojada de emoción personal, pero cada palabra caía sobre Rodrigo como un golpe de martillo. Este tribunal, habiendo considerado todas las pruebas y testimonios presentados, dicta la siguiente sentencia en el caso de divorcio entre Rodrigo Balcázar e Isabela Luarca. Hizo una pausa, y sus ojos se encontraron con los de su padre. Primero, se desestima en su totalidad la demanda interpuesta por el señor Balcázar. Se ha demostrado de manera concluyente que la carrera y el éxito financiero de la señora Luarca son fruto de su propio talento y esfuerzo, sin ninguna contribución material o de influencia por parte de su exmarido. Rodrigo se tambaleó ligeramente. Segundo, se concede a la señora Luarca la propiedad exclusiva y total del domicilio conyugal, en reconocimiento a su dedicación a la familia durante los años de matrimonio y como compensación por el daño moral sufrido a causa del abandono y la humillación pública. Tercero, en cuanto a la división de bienes y a la luz del testimonio sobre posibles activos no declarados, este tribunal ordena una investigación exhaustiva de las finanzas del señor Balcázar, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Se notifica a la agencia tributaria para que inicie los procedimientos pertinentes. Hasta que dicha investigación concluya, se decreta el embargo preventivo de todos sus bienes, cuentas bancarias y propiedades conocidas. Fue el golpe final, la aniquilación total. Rodrigo no solo lo había perdido todo, sino que ahora se enfrentaba a la ruina y a una posible pena de prisión por fraude fiscal. Su reputación, su riqueza, su libertad, todo se había esfumado. El veredicto de Mateo no había sido solo una sentencia de divorcio, había sido un juicio a toda su vida. Se levanta la sesión, concluyó Mateo, golpeando el mazo con una finalidad atronadora. Mientras Mateo salía de la sala sin mirar a nadie, el caos estalló. Los flashes de las cámaras cegaron a Rodrigo, quien permanecía paralizado, un hombre roto en medio de las ruinas de su imperio. Su abogado intentaba protegerlo, pero él parecía no oír nada, no ver nada. Estaba atrapado en su propia pesadilla. Isabela, en cambio, se movía con una calma casi irreal. Cuando pasaba junto a Rodrigo, se detuvo. Él levantó la vista, sus ojos llenos de desesperación, esperando quizás una última palabra de condena. Pero lo que vio en el rostro de Isabela no fue triunfo ni odio. Fue una profunda y serena compasión. «Te perdono», Rodrigo, dijo ella en voz baja, solo para que él la oyera. «No por ti, sino por mí, para ser libre». Ese perdón fue más devastador que cualquier sentencia. No le ofrecía salvación, sino que lo dejaba solo con la inmensidad de sus propios errores. El perdón de Isabela no era un puente hacia él, sino la última puerta que ella cerraba para dejarlo atrás, liberándose del veneno del rencor para siempre. Rodrigo salió del juzgado en silencio, abriéndose paso entre la multitud de periodistas. Caminó por las calles de Madrid, la ciudad que había conquistado y que ahora lo veía como un paria. No era solo un hombre sin dinero, era un hombre sin futuro, sin familia, sin honor. Traicionado, humillado y por primera vez en su vida, completamente impotente. Era un hombre en ruinas, un fantasma caminando entre los vivos.
La escena final tuvo lugar en el vestíbulo del juzgado. Isabela esperaba mientras Mateo se quitaba la toga en su despacho. Cuando él salió, ya no era el juez, sino su hijo. Tenía el rostro agotado, el peso de lo que acababa de hacer visible en sus hombros. Isabela se acercó y, sin decir una palabra, lo abrazó. Fue un abrazo que contenía todo el dolor del pasado y toda la esperanza del futuro. «Estoy orgullosa de ti», Mateo susurró. «No por lo que has hecho, sino por cómo lo has hecho. Con justicia, no con odio». Mateo se aferró a ella y por primera vez desde que era un niño, permitió que el peso de su propia carga se aliviara. «Se acabó», mamá dijo, su voz finalmente quebrándose por la emoción. «Se acabó». Salieron juntos del edificio, dejando atrás los fantasmas del pasado. El cielo gris de Madrid comenzaba a abrirse y un tímido rayo de sol se filtraba entre las nubes. No miraron hacia atrás, caminaron hacia adelante, hacia un futuro que les pertenecía, un futuro forjado no en la venganza, sino en la dignidad, la fuerza y, finalmente, la justicia.